Muy buenos días, 12:05 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias y ya jueves, estamos a puntito de ir terminando la semana. Muchos ya estamos pensando, y entre ellos me incluyo yo, está claro, en esa Semana Santa. El país se va a parar prácticamente durante una semana y hasta el 18 pues este país no volverá a traccionar, a moverse. Y claro, teniendo en cuenta la situación que se nos viene, quizás nos llega en el mejor momento la Semana Santa. Bueno, pues quizás sí, de cara a todo lo que pueda venir y coger fuerzas para mayo, junio, y yo creo que para el verano pues estaría bien. Hoy en el programa vamos a empezar también hoy por una entrevista. Ahora voy a presentar al invitado, pero que sepáis, como dije ayer, que vamos a hablar sobre la renta, sobre las novedades, sobre cuestiones importantes que tiene, no sé si decir esta nueva declaración, porque, por ejemplo, así por encima, pues tienen ahora las nuevas casillas para el tema de las criptodivisas y alguna cuestión más, para que vosotros, a título personal, pues las podáis ir realizando. Y luego en la segunda parte, pues analizaremos cuál es la situación económica, el calendario económico y los distintos valores. Pues muy buenos días, David Sand. Buenos días, Sergio. David Sand viene del despacho Bernal & Sand Bujanda, que es un despacho patrimonial privado donde toca pues todo lo relacionado, entiendo, un poquito con las finanzas, con la fiscalidad. Con el apartado legal también. Con todo de empresas que tengan cierto patrimonio y familias que tengan cierto patrimonio. Sí, efectivamente. Siempre la familia es la persona. Pues en este caso vamos a decir que la declaración de la renta empezó ayer. Creo que de momento solamente es para el tema de poderla presentar online. Ajá. Pero bueno, te dejo ahí para que vayas contándonos a qué nos tenemos que ir a prestar atención, sí, para cuando la vayamos a realizar. Sí, lo primero son, en primer lugar, muchas gracias por la invitación, Sergio. A ti por venir. Y lo primero yo creo que son los plazos, ¿no? Desde ayer se puede presentar la declaración telemáticamente, es decir, a través de Internet. Imagino que ayer y hoy los servidores de la agencia tributaria estarían colapsados, ¿no? Que es lo que suele hacer todo el mundo. Y luego, hay una serie de fechas también, desde el 5 de mayo al 30 de junio se puede presentar por teléfono, y desde el 1 de junio al 30 de junio se puede presentar en la oficina de la agencia tributaria. Uh-huh. Es importante, en el caso de que salga a pagar la declaración, se puede hacer domiciliación bancaria hasta el 27 de junio. Eso es importante porque hay hasta el 30, pero si te sale a pagar solamente tienes hasta el 27. Hay 3 días que te quita Hacienda. Que te quita Hacienda. Lo que pasa es que, en esos días sí tendrías que utilizar un código, un NRC, sí, número de referencia completo, que te lo facilita la entidad financiera. Exacto. Eso en cuanto a los plazos, ¿no? Y novedades, desgraciadamente yo creo que son no muy buenas noticias para el contribuyente. ¿Por qué? Primero, hay un nuevo tramo en lo que es la base que nosotros llamamos de rentas productivas, es decir, la renta del trabajo, alquileres, actividades empresariales o profesionales. Un nuevo tramo que a partir de 300.000 euros se paga el 47%. Eso gustará a muchos. Luego ahí entiendo que entran muchos sectores, pero los famosos youtubers vamos entendiendo por qué se quieren largar, ¿no? Más o menos. Entre otros. Hombre, y la verdad es que luego hay que tener en cuenta que no se ha deflactado la tarifa del IRPF, es decir, no se ha ajustado la tarifa a la inflación que hay en la actualidad, y por lo tanto eso redunda en una mayor presión fiscal para el contribuyente, ¿no? Exacto. ¿Vale? Eso en cuanto a un tramo, lo que es las rentas productivas del trabajo, alquileres, etcétera. Y luego, en relación con la renta del ahorro, pues un poco lo mismo, es decir, se ha incorporado un nuevo tramo que a partir de 200.000 euros, se paga un 26%. Sí, otro más. Ahí. Otro más. Entiendo que por ahí vienen las ganancias de lo que puedas ganar de las acciones. Sí, efectivamente. O sea, estamos hablando de dividendos, de seguros, de renta fija, ganancias de acciones, fondos de inversión, ventas inmobiliarias, etcétera, ¿no? Ok. ¿Vale? Uh-huh. Y por último también, en relación con el tema de tramos, en relación con el impuesto del patrimonio, se ha incorporado un nuevo tramo que a partir de 10 millones de euros se va a pagar un 3,5. O sea, el impuesto del patrimonio, está cedido a las comunidades autónomas, sí, y como digo yo,
¿somos todos iguales ante la ley? No, en función de la comunidad autónoma donde residamos. También. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que bueno, el impuesto del patrimonio parte de un 0,20 y llega ahora hasta un 3,5. Es decir, a nivel de progresividad es más progresivo que el IRPF. El IRPF parte de un 19 en 47. Sí, sí. Eso, o sea que... Y luego, bueno, ya lo conoce Sergio, que hay determinadas comunidades autónomas, concretamente la Comunidad de Madrid, que establece una bonificación del 100% de cuota. Es decir, que no se paga nada por patrimonio. Exacto. ¿De acuerdo? Exacto. Sí que hay obligación de presentar patrimonio cuando se tienen bienes por valor superior a 2 millones de euros. Aunque no tiene que ver con renta, pero puede que le pase, porque ya estamos hablando de ciertas cantidades. Si quieres explicar un poquito lo que ha pasado con lo del modelo 720. Sí. Que había mucha gente que tú puedes tener, si no estoy mal, ¿no? Tú puedes tener un poco más de 50.000 euros en un banco en Francia o en Alemania. Antes no tenías que, vamos a decir, declararlos o informar, más que declarar, es informar a Hacienda. Y se creó con Montoro, si no recuerdo mal, el modelo 720 y ha llegado a Europa y ha dicho, de eso nada. A ver, el modelo 720, como bien comenta Sergio, nace de la amnistía fiscal del 2012 y entonces, en ese sentido, lo que quiere, lo que es la agencia tributaria, tener información respecto de los bienes que tengan los contribuyentes españoles en el extranjero. Bien. ¿Qué es lo que sucede? Que el procedimiento sancionador, ten en cuenta que el modelo 720 es un modelo informativo. O sea, realmente estás informando en el momento que tengas 50.000 euros, ¿vale? Ya sea en acciones, en bienes inmuebles, en cuentas, etcétera, ¿no? Y digamos, estás informando al Estado español que tú tienes una cuenta, por ejemplo, en Francia. Sí, sí. Bien. ¿Qué es lo que sucede? Que el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea lo que ha invalidado ha sido el régimen sancionador, que era absolutamente leonino. O sea, hubo en algunos casos, de nuevo, o sea, un modelo que es informativo, que no es ingreso, que llegó la sanción hasta cerca de 150.000 euros, ¿no? Sí, sí, era leonino. Sí, no había una proporcionalidad respecto porque no hay cuota, es informativo nada más, ¿no? Entonces, de nuevo han anulado el régimen sancionador, pero hay obligación de presentarlo. Y respecto del 2021, el plazo finalizó el pasado 30 de marzo del 2022. Y si no, sanción. Ahora, ya sanción... bueno, a lo mejor te sancionan y ya verás si tú luego reclamas, no reclamas. Hombre, ahí se abre una vía para lo que son los asesores fiscales, que es aquellas personas que hayan pagado por esa sanción leonina, ¿no? Que llamamos, se podría solicitar una devolución de ingresos indebidos, más los intereses legales que correspondan. O sea, que es buena noticia. Eso sí que es buena noticia. Perdona que te había llevado por otro terreno. Nada, no te preocupes. Más cositas. Pues mira, sin novedades también planes de pensiones, que el año 2021 la aportación máxima a plan individual es de 2.000 euros y la empresarial 8.000. En el 2022 cambia. Lo han reducido el plan de pensiones individual, que va de 2.000 a 1.500. Exacto. Y el empresarial de 8.000 a 8.500. Exacto. ¿Vale? Más cositas. Las ayudas que ha efectuado el gobierno como consecuencia del volcán de La Palma están exentas. También es bueno conocerlo. Sí. Y luego hay una deducción que se creó en octubre del 2021 y que es hasta el 31 de diciembre del 2022, que es por eficiencia energética. Es decir, obras de adecuación para eficiencia energética dentro de la vivienda habitual, ¿de acuerdo? Siempre que se produzca una reducción del 7% de la demanda energética o del refrigerio. La base es, tienes que contar con un certificado de eficiencia energética una vez hecha la obra y la base son 5.000 euros y la deducción es el 20%. Y aparte, ¿hay alguna deducción más que...? Hay muchas deducciones. Lo que pasa es que muchas están limitadas en cuantía. Es decir, por ejemplo, la deducción de vivienda habitual se eliminó desde el 1 de enero del 13. Hay una deducción por alquiler, lo que pasa es que está muy limitado a los ingresos que obtenga el contribuyente. Deducciones por donativos. Sí, ¿no? Que también tampoco son muchas. Tampoco es mucho. Deducciones por creación de nueva empresa. Es decir, es importante lo que son deducciones estatales, pero luego hay que fijarse porque cada comunidad autónoma tiene deducciones propias. Entonces yo creo que muchos contribuyentes pierden derechos de deducción como consecuencia del desconocimiento de la deducción que implementa la comunidad autónoma. En este caso, lo que sería conveniente es no tenemos los conocimientos, vayamos a un profesional. Yo creo que sí.
Y en este caso intentar buscar siempre el mejor profesional posible. Efectivamente. Porque yo he estado trabajando como asesor fiscal y quizás la parte más difícil es la que has dicho tú de las comunidades. Sí, totalmente. Porque si te viene gente de Madrid, bueno, no tienes problema porque no vive. Pero cuando, digamos, aumentas un poco tu empresa o tu asesoría ya es un poco más grande y tocas otras comunidades, donde te vas a perder realmente es con la de las comunidades porque las pueden ir cambiando de un día para otro y no te da tiempo. Totalmente. O sea, yo, por ejemplo, soy asesor fiscal y controlo las deducciones de la Comunidad Autónoma de Madrid. Pero me sacas de Madrid y lo tengo que estudiar. Es decir, lo importante de un asesor fiscal es, primero, preguntar y, segundo, estudiar y ver realmente dónde está la normativa. Es lo más importante. Sí, sí, sí. Y dentro de... ¿Tú cómo ves que de forma general, ¿no? Porque a la gente le cuesta contratar un asesor fiscal. Tiene cierto sentido y lo voy a explicar. Vamos a ver, la Agencia Tributaria Española, yo que conozco varias, conozco algo la alemana, conozco la del Reino Unido y conozco la americana, es la agencia tributaria que mayor información tiene el contribuyente del mundo. ¿La española? Sí. O sea, es decir, es que ha hecho un esfuerzo titánico la agencia tributaria de intentar someter a retención todo tipo de rentas. Entonces, si se somete a retención, hay información. Y, de hecho, es decir, con la información que tiene la agencia tributaria, puede confeccionar una declaración normal. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que efectivamente, cuando es una declaración sencilla, desde mi punto de vista, no hace falta contratar ningún asesor fiscal. Lo que sí que recomiendo, y en eso mucha gente comete el error, es la conciliación de datos. Me explico. Una cosa son los datos que tiene la agencia tributaria, que además puedes obtenerlos a través de la web de la EAT, y otra cosa es la información que tienes en papel. En papel que te mandan las entidades financieras, el pagador, etc., ¿no? Entonces, yo siempre digo que la información buena es la de papel. En el 90% de los casos, la agencia tributaria tiene buena información, pero a lo mejor falta algún registro o falta cualquier dato. Entonces, yo creo que es bueno conciliar y revisar los datos fiscales que tiene la agencia tributaria respecto a la documentación que te facilitan las entidades financieras. Ok. ¿Vale? Esa sería la primera recomendación básica. Vale. Si quieres, tira por ahí y cuéntame alguna recomendación. Bueno, más. El tema de criptomonedas también, que es novedoso. Hoy precisamente leía un informe muy curioso sobre, sobre conocimiento de fiscalidad de criptomonedas. Y el 50% desconocían que se debe declarar la renta obtenida. Sí. Y que el 24% lo declaraban, ¿no? Yo creo que ahí la agencia tributaria tiene un caldo de cultivo enorme para hacer comprobaciones de valor. Pues realmente no hay una información como puedan facilitar el resto de entidades financieras, porque es un mercado que no tiene regulación. Pero sí, yo creo que la agencia tributaria se puede dirigir a diferentes plataformas, las más importantes, para que les facilite información y luego, por consiguiente, hacer unas comprobaciones en relación con las rentas obtenidas de las criptomonedas. Lo que pasa es que yo ahí entiendo que al ser a veces plataformas donde no tienes que dar en sí tus datos, sino que puedes utilizar seudónimos. Eso es complicado. Claro, yo entiendo que, y claro, como tú muy bien has dicho, no hay regulación, no están obligados a... Efectivamente. El problema, lo que no entiende la gente es que tú puedes tener eso ahí y puedes estar ganando dinero y dices, no tributo. El problema es que Hacienda te va a pillar en el momento que tú saques ese dinero y lo metas en tu cuenta bancaria. Claro, y lo conviertas. Exacto. Ahí es cuando te han pillado. En movimientos. Y sobre todo hay una cosa. Yo recuerdo al principio Airbnb, ¿no? La plataforma de alquileres de casas por semanas, ¿no? O por días. La agencia tributaria, dentro del plan de inspección, solicitó información respecto a aquellas personas que habían alquilado su casa a través de esa plataforma. Y empezó a emitir comprobaciones de valor como una campeona, ¿no? O sea que... Y eso. Luego también quería contar un tema que es técnico, pero que a mí me resulta curioso. Yo soy profesor de la Fundación de Estudios Financieros y del Instituto BME. Entonces, a mis alumnos yo siempre les digo que cuando una persona, ahora que estamos en época de declaración, le sale de devolver, se pone muy contenta. Sí. O sea, a ver, emocionalmente está muy bien porque incluso es una paga extraordinaria para cubrir los gastos de vacaciones, ¿no? Por ejemplo. Desde un punto de vista financiero es un desastre. Sí. ¿Por qué? Porque la retención es un pago anticipado de impuestos. Es decir, estás anticipando impuestos y lo regularizas cuando presentas la declaración.
Entonces, por lo tanto, si te devuelven mucho es porque has anticipado muchos impuestos anteriormente. Eso que la gente lo sepa, ¿no? Que en el fondo es el Estado se ha financiado con tu dinero Efectivamente. a coste cero. Efectivamente. Porque te devuelven ese dinero, pero no te dan unos, aunque sean unos mínimos intereses. No. Ellos se lo quedan. Totalmente. O sea, que encima va más allá, ¿no? Que es que dices, no. Y encima es que te han quitado de más. Efectivamente. O sea, que sí. No, a ver, te dan intereses legales si no te devuelven antes del 31 de diciembre. Exacto, sí, pero nada más. Pero te lo devuelven. O sea, es muy... Porque es muy raro el caso que no te hayan vuelto en esa fecha. Porque siempre es porque es que tú no has hecho algo o lo que sea. Con lo cual vas a ir a reclamar y a lo mejor ganas, pero tampoco te va a merecer la pena entre unas cosas y otras. Y luego, como estábamos hablando del tema de las criptodivisas, sí, o sea, la calificación fiscal es una ganancia de patrimonio. Y va a lo que es la renta del ahorro, desde un mínimo del 19 hasta un máximo del 26%. Sí, como si fueran acciones. Sí, exactamente igual. Lo que pasa es que en función también del sector puede cambiar. Es decir, si tú solamente minas, entiendo que ya no va a ir por ahí, sino que va por aumento de patrimonio, no por ahorro. Iría por actividad económica. Bueno, depende si... si es a título personal, ¿sí? ¿De acuerdo? Si es a título personal, digamos, sería parte del ahorro. Si estás utilizando esa inversión dentro de tu actividad económica, sería incorporable a tu actividad económica. Por eso. Depende si está afecta o no está afecta. Ok. ¿De acuerdo? Ok. Más recomendaciones. Antes me has hablado del modelo 720. Sí. Entonces, la segunda recomendación es que, vamos a ver, un residente fiscal en España está obligado a incorporar en su declaración de la renta mundial. Me explico, no solo de fuente española, sino de fuente extranjera. Es decir, que cualquier persona que obtenga una renta, por ejemplo, en Reino Unido, tiene la obligación, o en Alemania, en el resto del mundo, de incorporarlo en su declaración de renta, por lo que nosotros llamamos obligación personal de contribuir. Bien, cuidado con este tema porque desde el año 2005 ya Europa sacó una directiva de intercambio de información. Se ha modificado en el 2008, se modificó en el 2012, se ha ido modificando a lo largo del tiempo y la última modificación es del año 21. Eso más el CRS. CRS, el Common Standard Reporting, ¿no? Que afecta, es intercambio de flujos de información a todos los países miembros de la OCDE. Y más FATCA. FATCA viene de Estados Unidos, ¿no? Entonces, que una persona que a lo mejor crea que ha obtenido una renta en el resto del mundo, en países occidentales, ¿no? Adheridos a este tipo de directivas, se crea que por el tenerlo fuera no se va a enterar. Ahora mismo el flujo de información es muy exhaustivo. Entonces, por lo tanto, mi recomendación es a todas aquellas personas que tengan rentas en el extranjero que lo incorporen en la declaración española, siempre y cuando sean residentes fiscales en España. Sí, claro. Vale. Más cositas así, de recomendaciones. Voy ya a ir a cosas un poco más específicas. Ok, nos van quedando más o menos 2-3 minutillos. Vale, bueno, pues en rentas del trabajo, cuotas sindicatos, que siempre se nos olvidan. ¿Vale? En planes de pensiones, cuidado, porque puede haber aportaciones que no me he podido reducir. Y la ley te da 5 años para poder reducirte esas aportaciones que no te has podido reducir. Okay. Eso es importante. Importantísimo. Las pérdidas, es decir, las pérdidas de patrimonio y los rendimientos de capital inmobiliario negativos. Yo me he encontrado en mi trayectoria profesional que siempre se olvidan. O sea, lo tienes en el año 1, tienes 4 años para poder compensarlo y se te olvida. Yo creo que eso es fundamental. Sí. Y luego, en relación con rendimientos del capital inmobiliario, hay una serie de gastos tasados que son deducibles, pero hay una cosa que la gente no conoce. Es un pequeño truquillo, que es la amortización. Okay. Es decir, la amortización es una depreciación del bien que afecta sobre el valor de construcción, no valor del suelo, y todo el mundo mete el valor que viene en el IBI. Bueno, pues la DGT, la Dirección General de Tributos, ha establecido en varias consultas que se puede meter el precio de compra, más impuestos, con una proporción de en función cuánto vale el suelo y el vuelo. Exacto. ¿Vale? Siempre tienes ahí pequeños ahorrillos. Y luego lo de las deducciones, lo que he dicho anteriormente.
a tope estatales y cuidado con las autonómicas. Sí, porque a medida que van pasando los años, van quitando cosas, evidentemente. Con lo cual no queda mucho margen y digamos que al final los que pueden tener alguna posibilidad de pagar menos, al final son los grandes patrimonios que tienen alguna figura o tienen empresa, tienen, digamos, alguna, no sé si decir la palabra exactamente artimaña, pero... Ingeniería fiscal, exacto, vamos a llamarlo así. Ingeniería o estructura fiscal. Estructura fiscal. Pero la clase media, yo lo digo a la gente, ¿no? Tú seguro que te sabes mejor los tramos. Hemos hablado de 300.000, pero es que los que cobran un poquito por encima de 20.000 euros, creo que es un 20% lo que... Ya un 24. Un 24. Y desde ahí hasta los 60, pues mira, a eso partir 30, de ¿no? 35-30, a partir de 60-37 y a partir hasta 345 y a partir de 347. Entonces, estamos hablando de que incluso una clase media que gane, pues eso, 20.000, tal, ya un 20%. O sea, bueno, tiene que ver si existe obligación de declarar, ¿vale? Sí, pero pongamos... Pero en el caso de que haya obligación de declarar, estamos hablando de un 24%. Sí. Y mira, un caso típico que suele ocurrir. Tienes 2 trabajos. No, ahí te han matado. Exacto, porque si quieres explicarlo, si tú la suma de los 2 trabajos superas los 14.500 o 14.000... No, en principio un pagador son 22.000. Sí, pero si tienes 2... Si tienes 2 pagadores... No tienes que hacerla, no ser que... Salvo que el segundo pagador supere 1.500. Que va a ser muy fácil. Exacto. Entonces vas a estar obligado a presentar declaración. Y te han crujido también. Te han crujido porque además los tipos de retención te los aplican de forma distinta en pagadores. Entonces, al final, no es el importe total que tú obtienes de renta, sino son 2 pagadores diferentes y te van a aplicar una retención menor. Y eso que a lo mejor no llegas a los 20 y tantos mil que hemos dicho, pero aún así tú tributas, con lo cual... Como digo yo, como un campeón, ¿no? Exacto. O sea... Pues con estas últimas palabras terminamos. Bueno, ahora terminamos. La cuestión es, vamos a luego, sí, termina. Estábamos comentando antes de entrar en antena que me parecía a mí el tema del 47, ¿no? O sea, sí. Entonces, ahí yo voy por capacidad de renta disponible. Es decir, cuanto más renta disponible, se produce mayor productividad, se produce mayor consumo y, por lo tanto, mayor recaudación. O sea, ley de Halfter, pura y dura, ¿no? Eso más lo que hemos comentado anteriormente, es decir, que es que el tema de no deflactar la tarifa. Sí, no tiene sentido. Se está comiendo, ¿no? Pero tú, como has dicho que conoces la alemana, la americana, sí. Yo entiendo que esto, un tramo del 47% en Estados Unidos o en Alemania será para cantidades mucho más grandes. Estamos hablando, pues, es una media, ¿no? Pero aproximadamente a partir de $500.000, una cosa así, y además luego cada estado es federal y es diferente, ¿no? Pero ten en cuenta que hay una cosa muy importante y es que el tipo máximo del IRPF en España es 10 puntos superior a la media europea. Entonces, por lo tanto, ya partimos de una base tremenda, ¿no? En términos de presión fiscal. O sea, es tremenda. Sí, en ese sentido, el problema es hasta dónde van a llegar. Claro. Porque, claro, cogen y nos están subiendo ahora el precio de la energía. Pues venga, vamos a subvencionar con 20 céntimos. Bueno, subvencionar no, es dinero que sale de cada uno de nosotros para pagar esta cuestión. Y luego dices, ¿no sería más sencillo que fuesen quitando todos los impuestos que hay a la energía en cada uno de los tramos correspondientes? Porque luego si tú te pones a ver cómo se conforma esa factura, sí, tú ya sabes que el 60% son impuestos, pero si empiezas a ver de dónde vienen, o eres muy, muy experto o te acabas perdiendo. Y dices tú, no vivimos en un estado democrático. Al final nos están robando. Parece que estamos casi en una época feudal donde dices, bueno, la gente sí quiere pagar impuestos, sí, pero hombre, no esto. Sí, en función, la gente paga impuestos en función de las prestaciones, ¿no? Y los gastos mastodónticos que hay, pues yo creo que al contribuyente cada vez le pesan más, ¿no? Sí, pues con estas últimas reflexiones aquí que nos hemos tomado, te doy muchas gracias por venir, David. Muchas gracias a vosotros. Recordar que viene del despacho Bernal y Sant Bujanda, que es un despacho patrimonial privado. Como veis, él es fiscalista, con lo cual para todas vuestras declaraciones os puede ayudar, os puede echar una mano.
Es además, os lo puedo decir, profesor de grandes instituciones. Y lo dicho, muchas gracias por venir. Muchas gracias a vosotros. Pues vamos a hacer ahora una pausa y volvemos.